Muy buenos días, les saludo en esta mañana en el nombre del Señor, que Dios le bendiga rica y poderosamente. Son bienvenidos todos a este nuestro tiempo devocional. Espero que esté allí con un corazón dispuesto, con un corazón disponible, enseñable, un corazón que se dispone para recibir la palabra de Dios. La Biblia compara el corazón del hombre con un terreno en el que se siembran semillas, y las semillas que se siembran en este terreno son las palabras. El Señor Jesús dijo que la palabra de Dios es una semilla, y que dependiendo del terreno en el cual esta semilla caiga, va a dar frutos. El fruto no depende de la semilla en este caso, sino que el fruto depende del terreno. Si la semilla cae en un terreno endurecido, en un terreno pedregoso, en un terreno espinoso, no va a dar fruto. Es posible que en algunos casos la semilla nazca, pero no va a dar fruto. Solamente en la tierra que está preparada. Así que quiero animarle a que prepare su corazón esta mañana para que recibamos la palabra de Dios. Especialmente este reto que nos plantea el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Así que sin más, vamos a la palabra en esta mañana. Tome su Biblia allí y vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo de parte de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer 4 versículos del 1 al 11, del 1 al 4, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Estoy leyéndoles la Nueva Traducción Viviente, así que quiero que tenga eso claro, porque es posible que lo que estamos leyendo suene diferente a lo que tal vez usted lee en su casa o en ese lugar donde usted recibe este devocional, pero que en síntesis es lo mismo, ¿no? Dice, segundo los Corintios 11, del 1 al 4, dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, tengan paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Vamos a dejar hasta ahí, porque aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el capítulo 11, se enfoca a unos temas bien específicos, y quisiera como irlos señalando uno a uno. Y el primer tema al cual el apóstol Pablo hace referencia en estos primeros versículos, lo llama el apóstol Pablo un evangelio diferente. Dice: ustedes reciben, le está hablando a los creyentes, a la iglesia, ustedes reciben de buena gana a todas aquellas personas que les predican, no importa si le predican un evangelio diferente del que nosotros le hemos predicado. Pablo está usando un tono bastante fuerte, porque Pablo está asombrado. Y lo que asombra a Pablo es la facilidad que tienen las personas para escuchar las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas tienen
un atractivo, tienen un elemento espiritual que encanta a las personas, que envuelve los sentidos. Y muchas personas son fascinadas por estas enseñanzas, porque a veces estas falsas enseñanzas comentan algo novedoso, algo diferente. Y aquellas personas que no se conforman a lo que la Biblia enseña, aquellas personas que tal vez ya conocen algunos temas de la Biblia y piensan que son todos y comienzan tal vez a buscar más conocimiento de las cosas, caen fácilmente en este tipo de situaciones. Porque las falsas enseñanzas tienen eso, tienen un elemento espiritual que nubla la razón de la gente, que captura y que trae como una cautividad sobre la vida de las personas. Y Pablo está exhortando a los creyentes de Corinto, porque estos creyentes habían aceptado con tanta facilidad a estos falsos maestros, falsos ministros, a quien el apóstol Pablo llama de grandes apóstoles de una manera sarcástica. Aquí el apóstol le está advirtiendo a la iglesia, está asombrado, está haciendo un comentario acerca de esa facilidad que tienen o que tuvieron los creyentes corintios en aceptar estos falsos maestros y esta falsa enseñanza. Y aquí encontramos nosotros un reto, el reto del día de hoy, y es cuidarnos de seguir un evangelio diferente, porque es que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero, como diría el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, hay muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es un tema central en las Escrituras. Cuando usted lee los escritos de los apóstoles, usted va a encontrar esta advertencia una y otra vez. El apóstol Judas nos invita a que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, y comienza a hablar de falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia para no solamente pervertir el evangelio, sino también para dar una imagen, para dar un testimonio cuestionable de la iglesia. Es así como el día de hoy también nosotros podemos encontrar esta situación. Encontramos en la iglesia ministros que tal vez engañados ellos mismos también, algunos de ellos mirando a los creyentes y a las demás iglesias, las iglesias locales, como adversarios, como rivales, y comienzan a elaborar enseñanzas para supuestamente sacar de la ignorancia, sacar de la cautividad a los creyentes, cuando ellos mismos, dice el apóstol, son esclavos de sus errores y son esclavos de sus concupiscencias. Entonces, el apóstol Pablo advierte a esta iglesia, la está exhortando y está asombrado porque estos creyentes tenían una facilidad para aceptar las falsas enseñanzas. Y como le dije, esto plantea nuestro reto para el día de hoy, porque este tema no es un tema antiguo, un tema obsoleto, un tema viejo que se presentó en la iglesia primitiva. Este es un tema que está muy vigente el día de hoy, porque la manera más fácil de engañar a la gente es falsificando las cosas. Escuche esto, la manera más fácil que tienen las personas para engañar es falsificando las cosas, haciéndose pasar. Una persona por lo menos va a falsificar dinero y no inventa una denominación diferente de las que hay, no inventa un billete, una moneda diferente de la que hay, no, él va a tomar como referencia
los billetes, las monedas de las denominaciones y de los estilos y de la forma que existen. Entonces hace réplicas, pero no son originales. Y es así como muchas personas, y yo creo que esto viene por supuesto de parte de las tinieblas, porque el único interesado y el único beneficiado en que la iglesia se corrompa, en que los creyentes sigan la mentira, es Satanás. Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Gálatas, hablando del mismo tema. En el capítulo 1, tome su Biblia por favor allí, el capítulo 1, en el versículo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, leemos lo siguiente. El apóstol Pablo dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya les hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, dice Pablo. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, a los hombres, no sería un siervo de Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hablando del mismo tema. ¿Cuál es el tema? La perversión del evangelio. La perversión. Como le dije, la manera más efectiva que las tinieblas tienen para pervertir el evangelio es falsificándolo. Las personas no van a ir corriendo y no van a aceptar de buena gana ser adoradores de Satanás. Las personas saben, las personas tienen esa percepción. Ellos quieren adorar a Dios, pero Satanás no les dice que lo adoren a Él. Satanás lo que propone es que incluyan, es que cambien algunas de las verdades o que modifiquen algunas de las verdades elementales del evangelio. Y de esa manera el evangelio se pervierte. Entonces, la perversión del evangelio viene cuando las verdades fundamentales, las verdades elementales del evangelio son cambiadas. Por ejemplo, la Biblia dice que la salvación suya y la salvación mía es por gracia, es un regalo de Dios. Pablo escribe a los creyentes en la iglesia de Éfeso y le dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es la gracia de Dios. Pero estas falsas doctrinas dicen: no es suficiente la gracia, tú tienes que hacer algo más, tienes que esforzarte por hacer algo más, tienes que limpiarte, tienes que implementar estas disciplinas, para que mientras que tú implementas estas disciplinas, tú eres salvo. Y aquí yo necesito explicar algo bien claro. La identidad nuestra, o el lugar, por ejemplo, que tiene un hijo en su familia, no se debe a la perfección de sus acciones. La identidad o el sentido de pertenencia que tiene un hijo en su familia es porque nació en esa casa, a pesar de sus errores. Y tal vez muchas personas de estos falsos maestros han hecho creer a las personas y les dicen que si usted no hace esto, si usted no hace aquello, si usted no asiste a determinado lugar, entonces usted no es hijo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 que es el Espíritu Santo el que nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. A mí no me dice otra persona si yo soy o no soy hijo de Dios. A mí la palabra de Dios
me habla claramente de cuál es el fruto de un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, aun cuando sea una persona nueva, un creyente nuevo, o sea un creyente con falencias, con errores, el Espíritu Santo es el que me dice a mí si soy o no soy hijo de Dios. Ahora, esto no nos debe llevar a nosotros a ser contumaces y a no aceptar la corrección que los pastores, que los ministros, que los líderes quieren infringirnos para que podamos ir corrigiendo nuestra vida espiritual. Entonces, la perversión del Evangelio viene cuando las verdades elementales del Evangelio son adulteradas, son modificadas. Escuche lo que voy a decirle. Una verdad elemental, una doctrina no puede ser modificada. No puede ser. Eso es como si usted construye una casa y dice, después que la casa está construida, vamos a modificar los fundamentos. Los fundamentos se establecen y esos fundamentos quedan así para siempre. Y si usted quiere modificar los fundamentos, está comprometiendo la casa, está comprometiendo la construcción. El Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nuestras vidas son edificadas. Y la perversión viene aquí. La perversión viene cuando esas verdades comienzan a ser modificadas. Ahora, este es un problema que no es nuevo. Este es un problema que viene desde sus inicios, desde el inicio de la iglesia. El Evangelio comenzó a ser adulterado por parte de estos inescrupulosos que lo que buscaban era, veían a los ministros como rivales y lo que buscaban era arrastrar tras sí a los creyentes o producir confusión en el contexto de la iglesia. El apóstol Pablo dice, algunos se han infiltrado para espiar nuestra libertad en Cristo. Y de esa manera el Evangelio se distorsiona. Pero Pablo, y me llama la atención esto, Pablo está asombrado, es por la facilidad con la cual los creyentes aceptan estas falsas enseñanzas. Pablo está asombrado y es algo que también nos asombra a nosotros. ¿Cómo sabe un creyente que está en la verdad? Bueno, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero para que un creyente pueda descubrir realmente si está en la verdad, si está en el Evangelio, si está en el Evangelio genuino, tiene que conocer la Escritura. Debe hacer una conversión a Cristo, una conversión honesta, sincera, rendirle la vida si es que nosotros entramos en el Evangelio. El Señor Jesús dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús dijo que, y la Escritura lo confirma, que Él es la última palabra que ha dicho Dios a la humanidad. En Hebreos dice que en estos últimos días, aun cuando en la antigüedad Dios siempre había hablado a los padres por los apóstoles, por los profetas, dice en estos días Dios nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesús. Él manifiesta la voluntad perfecta de Dios. Si usted quiere permanecer en la verdad, usted debe enterarse, debe conocer lo que Jesús enseñó. Tienes que conocer al Jesús de la Biblia, cómo vivió Él. Él es el fundamento. Escúcheme bien, y nuestros ojos, nuestra fe tiene que estar enfocada en Él. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como les decía en el devocional pasado, los creyentes de Berea eran tan nobles que cuando escuchaban una enseñanza, ellos iban y comparaban lo que habían aprendido con lo que dicen las Escrituras. Es decir, que esos eran creyentes que quiero creer que cuando escuchaban una enseñanza tomaban nota. Ellos no iban folclóricamente a las reuniones. Y ese es un problema que tienen los creyentes el día de hoy, porque hoy no solamente hay falsos maestros que distorsionan el Evangelio.
Hoy los mismos creyentes están distorsionando el evangelio. Están haciendo una mezcla, ya sea por rebelión, ya sea por ignorancia de la Escritura, ya sea por amor al mundo. Quieren mezclar lo que es la palabra de Dios con lo que les dice su corazón o con lo que le dicta su carnalidad, lo que le dicta su soberbia o sus pasiones desordenadas, porque hay unas mezclas. Hoy se ofrece evangelio para todos los gustos, para todos hay iglesias para todo el mundo, para todos los pecadores, para todos los gustos, para todos los placeres. A eso es lo que me refiero. Hay iglesias para todo tipo de personas, pero la iglesia es para todo el mundo, por supuesto que sí. Pero, escúcheme bien, lo que me refiero es que hoy cada persona que quiere levantar una iglesia con determinadas creencias, independiente de lo que dice la Biblia, no tomando la Biblia como referencia, ellos crean sus propias iglesias. Entonces crean su propia forma de creer, sus propias doctrinas, y arrastran a muchas personas, por supuesto personas que ignoran la Escritura, personas que no leen la Biblia. Como hemos dicho, tenemos que romper con ese mal hábito, con ese pecado. Hoy en día a las personas les gusta que otro les lea la Biblia, les gusta que otro le enseñe la palabra, y nosotros necesitamos escuchar, necesitamos ser enseñados, pero esto no nos priva, no nos cohíbe a nosotros, no nos limita nuestra responsabilidad de acercarnos y de escudriñar la Biblia. Cuando usted vaya a las reuniones, cuando usted esté escuchando un mensaje, tome nota de lo que escucha. Pero eso no, antes de aceptarlo totalmente en su corazón, trate de compararlo con la Biblia. Pero para eso usted debe tener un hábito de lectura, leer la palabra, conocer la palabra, conocer a Cristo, conocer qué fue lo que Cristo enseñó, conocer cómo Cristo vivió. Pero no solamente cómo Cristo vivió, cómo creyeron y cómo vivieron los apóstoles, cómo vivieron la iglesia primitiva, qué creyeron, cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus experiencias. Cuando usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo era la convivencia entre los creyentes. Usted va a conocer allí qué era lo que ellos practicaban, cuáles eran sus vivencias, cómo era la relación entre ellos, cuáles eran sus actividades. Ahí en el libro de los Hechos está descrito con lujo de detalles cómo es la vida de la iglesia, las enseñanzas en práctica, cuáles eran, quién dirigía la iglesia, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus valores, cuál era la visión de la iglesia. Está allí. ¿Cuál era la misión de la iglesia? ¿A qué se dedicaba la iglesia? Está allí en el libro de los Hechos. Cuando usted lee la Biblia y observa la manera de vivir de Jesús, lo que Jesús enseñó, cuando usted observa la manera de vivir de los creyentes primitivos, lo que ellos enseñaban, lo que ellos hacían, usted puede hacer una comparación con lo que hace la iglesia hoy en día. Y usted podrá sacar sus conclusiones, porque el Espíritu Santo siempre habla. Y el Espíritu Santo siempre guía a la gente a la verdad. Para eso Él ha venido. Entonces, estos grandes apóstoles eran proclamadores de la verdad. Pero esa verdad era una verdad adulterada, era una mentira. Era una verdad mezclada con la mentira. Entonces, el apóstol Pablo está admirado por la forma fácil, sencilla, en que los creyentes habían aceptado eso. Hoy nosotros tenemos el mismo problema. Hoy hay muchas acceso a la palabra. Las personas pueden no solamente observar y recibir enseñanzas en su congregación, en su iglesia local. Hoy tenemos acceso a la internet, a las redes sociales, y hoy hay un mundo de cosas que se enseñan a través de estas redes sociales.
videos, conferencias, una cantidad de cosas, libros, escritos, comentarios, etcétera. Hay una cantidad de cosas que se proponen, que se ofrecen a los creyentes. Y muchos creyentes miran eso y si les llama la atención, si eso es atractivo, si habla tal vez alguna necesidad de ellos la aceptan sin revisar que lo que estén diciendo sea la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día a muchos lo que les agrada es la motivación. Esos predicadores motivadores, que está bien. En un momento dado uno necesita ser motivado, pero uno no va a fundamentar su vida espiritual en la motivación, porque entonces se convierte en un seguidor de un hombre. Comienza en el reino de Dios se comienza a estimular las emociones. Y escúcheme bien, usted y yo hemos sido llamados, número 1, a vivir por la fe, y número 2, hemos sido llamados a vivir guiados por el Espíritu Santo, y número 3, hemos sido llamados a fundamentar nuestras vidas en la palabra. Pero para eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leer, comer el libro, leer la palabra diariamente. Hoy, en muchos casos, son los mismos creyentes los que han ido pervirtiendo el evangelio. Algunos creyentes arrogantes que no aceptan la enseñanza, la corrección de sus pastores, de sus líderes, de sus mentores, no la aceptan, pero tampoco se apartan de Dios, dicen ellos. No se van a apartar de Dios, pero se van a apartar de quien le instruye, de quien le enseña. La Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los demonios también adoctrinan, los demonios también enseñan. Y muchas personas en estos postreros días, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, las personas se apartarán de la fe. Ahora, el apóstol Pablo también advierte y dice que vendrán tiempos. Pablo le advierte a Timoteo y le dice: Timoteo, enseña la doctrina, enseña la palabra, insta a los creyentes a que lean, a que estudien, a que se preparen en la palabra, porque vendrán días donde muchos no soportarán la sana doctrina, sino que se reunirán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, y comenzarán a enseñar y a desviar a los creyentes tras ellos. Hoy en día muchas personas se han apartado de la iglesia, de la enseñanza, para seguir motivadores, para seguir predicadores y maestros que lo único que hacen es estimular sus deseos mundanos. Y no estoy hablando de deseos escandalosos, estoy hablando, por ejemplo, de predicadores que solamente motivan la parte financiera, por ejemplo, motivan lo emocional, tienen un discurso psicológico, es una estrategia para lograr capturar a la gente. Por eso, se presentan como un predicador, se presentan como alguien de Dios, pero su enseñanza está adulterada. Y Pablo está asombrado y le dice a la iglesia: estoy asombrado de que con tanta facilidad ustedes estén dispuestos a escuchar a los que los engañan, pero no tienen esa facilidad para escuchar a quienes realmente los aman a ustedes y quieren instruirlos en el camino de Dios. Es como un hijo que está atravesando problemas, un hijo que tal vez no le gusta la corrección de sus padres, un hijo que no quiere ser educado, entonces prefiere buscar amistades en la calle, amistades que estén de acuerdo, amistades que quieran estimularles, amistades que quieran apoyarles su vana manera de vivir. Eso es lo que sucede muchas veces en la relación padres e hijos. En las casas sucede eso. Eso también pasa en la iglesia. En la iglesia sucede eso. Muchos creyentes no quieren ser enseñados, entonces lo que hacen es que o ellos mismos comienzan a buscar su propio sistema de creencia, comienzan a creer cosas que no están escritas, porque ellos mismos no lo confirman en la palabra.
Entonces tenemos ese problema. A veces los creyentes se van al extremo del legalismo para adulterar el evangelio, o se van al extremo de la mundanalidad. Buscan extremos siempre las personas. Ahora, este es un peligro latente. Y yo quiero animarle, si usted ha caído, como dice la escritora de los Proverbios, escápate, escapa por tu vida y vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios, vuelve a tener una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Vuelve a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Vuelve a leer, a estudiar la palabra. Conviértete en un estudioso de la palabra. Si tal vez te has mantenido firme, gracias a Dios por tu vida. Pero te invito a que estés alerta y a que si conoces a alguien que se ha desviado, intenta persuadirle. La Biblia dice que aquel que haga volver a un pecador de su mal camino, cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. Es una persona sabia. Esta es una advertencia que Pablo hace a la iglesia y que se configura en un reto para nosotros el día de hoy. Porque hoy también se predican evangelios diferentes. Evangelios diferentes. ¿Cómo hago yo para saber si el evangelio que estoy siguiendo es verdadero? Simple. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Humilla tu corazón al Espíritu Santo. Y número dos, la palabra. Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace. Enfóquese en lo que Jesús enseñó. Trace como una meta en su vida, como un objetivo en su vida, conocer lo que Jesús enseñó, tratar de comprenderlo y de vivir de acuerdo a esas instrucciones que Jesús dio. Esa es la manera más sencilla, pero más eficaz de vivir el evangelio. Así que quiero animarle a que en esta hora oremos y atienda esta advertencia. Cuídate de seguir un evangelio diferente, porque un camino diferente te llevará a un destino diferente. Padre, gracias te damos en este día. Gracias en esta mañana por tu palabra. El apóstol Pablo dijo: estoy maravillado de que ustedes hayan aceptado con tanta facilidad las falsas enseñanzas. Padre, guárdanos. Dígale en esta mañana al Padre: Padre, guárdame de recibir y de aceptar las falsas enseñanzas. Señor, dame un corazón, dígale al Padre esta mañana, dame un corazón que ame tu palabra, un corazón apasionado por tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, aquí está mi vida. Guíame a toda verdad, Señor. Si he caído en el error, guíame. Dígale eso al Señor en esta mañana. Guíame, Señor. Si yo he inventado mis propias doctrinas, mis propios sistemas de creencias, Señor. Si no tengo conocimiento de las enseñanzas elementales de la Biblia, pero soy un creyente viviendo de acuerdo a mi propia verdad, Padre, perdóname y ayúdame, Señor. Guíame a toda verdad, Espíritu Santo, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, mis amados. Recuerde mantenerse en la verdad. Manténgase en la verdad. Si conoces a alguien que está en el camino, en un evangelio adulterado, acérquese con amor, sírvale y ayúdele a retornar. Escúcheme, la palabra de Dios dice que el que gana almas es sabio. Entonces quiero animarle a que se mantenga alerta. Alerta. Cuidado con seguir un evangelio diferente. Que Dios le bendiga en este día.